Les recuerdo que seguimos utilizando la Nouveau Palette de Anastasia Beverly Hills para hacernos este maquillaje, y esta ya es la última tanda del Makeup con confesiones antes de la reseña final. Así que vamos a hacernos este maquillaje mientras hablamos de los dos últimos capítulos, El Creyente y La Evangelista, de confesiones, después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a alguno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Hemos acabado el libro. ¿Qué tan en shock están ustedes con este final épico? Ha sido apoteósico, ha sido épico. Encantada he quedado, de verdad he quedado muy satisfecha del libro. Ha sido un libro muy intimista y eso me ha gustado, que no haya sido así como súper trepidante, sino que la historia ya la conocíamos porque nos la cuentan en el primer capítulo, y simplemente hemos visto a lo largo de esta novela no solamente el punto de vista de cada uno de ellos, sino qué lleva a cada uno de ellos a cometer este asesinato, a tomar esta decisión que básicamente los va a marcar a todos para siempre. Entonces a mí se me hizo espectacular, sinceramente, se me hizo genial. Me gustó mucho el capítulo de Naoki y el capítulo de Shuya, que fueron los dos perpetuadores del asesinato. Se me hicieron los más intensos de todos. Aún así, la profesora me encantó, me gustó mucho el final, de verdad. No tengo más que decir porque esto obviamente lo vamos a hablar ya a más profundidad en cuando haga el video de la reseña, pero por lo pronto nos vamos a ir a cara lavada para hablar de los dos últimos capítulos de Confesiones en 3, 2, 1, ¡vámonos! Tal como suponíamos la vez pasada, sí, efectivamente, en esta ocasión vamos a comenzar con el punto de vista de Shuya. Lo que vamos a leer de Shuya es precisamente su confesión, es decir, vamos a leer su página web, una que él abrió hace un tiempo, donde prácticamente nos va a contar toda su historia hasta el desenlace del libro. Y si yo les dije que el capítulo de Naoki se me había hecho súper interesante y que era de los más interesantes hasta ahora, como se podrán imaginar, el de Shuya también. Él nos cuenta cómo su madre básicamente era una científica espectacular y con muchísimo talento. Y evidentemente ella se había enamorado y se había casado con su padre, con el padre de Shuya, y habían tenido este niño, ¿no? Que es el mismo. Al principio eran como súper felices, pero su madre como que no superaba su etapa de científica. De hecho, no es que le leyera cuentos a su hijo, sino que le leía libros científicos, les leía libros de electrónica. Su padre además tenía un taller de electrónica, un taller eléctrico, una cosa así. Él crece sabiendo el gran talento que tiene su madre, y aunque crece pensando, por ejemplo, que su padre es muy mediocre para su madre, es bastante feliz, tiene una vida buena, tiene una vida feliz, etc. Su madre le cocina, su madre le quiere, o sea, él tiene muy endiosada a su madre. Él ama a su madre y la tiene endiosada por sobre todas las cosas. Piensa que su madre es perfecta, su madre todo lo sabe hacer bien, su madre todo lo puede, su madre todo. Su madre es todo. ¿Qué sucede? Que un día su madre recibe la visita de un profesor, y este profesor le dice que vuelva a la universidad, que vuelva como investigadora, no como estudiante, que vuelva a la universidad como investigadora, que puede hacer grandes cosas, que tiene muchísimo talento. Ella le dice que no, porque evidentemente tiene un niño y el niño es muy pequeño y que se tiene que quedar para cuidarlo. Es ahí cuando él se da cuenta por primera vez que no es su padre el que está frenando el grandísimo talento de su madre, sino él mismo. Él está frenando el talento de la persona que más ama en esta vida. Él está frenando el talento de su madre, ese talento inconmensurable de su madre. Y
se siente muy, muy, muy miserable. Al principio como que desea morir, desea quitarle ese peso a su madre, etcétera, etcétera. Curiosamente, después de esta visita del profesor, su madre le coge mucho coraje a ese niño, le dice cosas como ojalá no lo hubiera tenido y empieza a maltratarlo físicamente. Pasa por maltrato físico, donde empieza a golpearlo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual se me hace muy fuerte, pero no significa que el amor incondicional que él sentía por su madre haya cambiado o haya mermado. De hecho, no. Se siente todavía más feliz porque después de las golpizas, su madre, cuando él piensa que él está dormido, su madre entra a su habitación, le acaricia la cabeza y le pide perdón llorando. Y cuando ella se va, pues él también se pone a llorar en la almohada para callar sus sollozos, ¿no? Él llora de felicidad porque su madre lo ama, pero al mismo tiempo llora de frustración por estar vivo y estar quitándole estas oportunidades a su madre. Tomando en cuenta que él piensa que su madre es un genio y fantástico y de todo bien, pues él piensa realmente que le está quitando algo al mundo. Evidentemente, Shuya sigue siendo víctima de maltrato de su madre porque no deja de ser víctima de maltrato, a pesar de que la madre después le pida perdón, a pesar de que la madre después le haga cariños y le diga lo mucho que lo ama. No deja de ser una víctima del maltrato. Tomemos en cuenta que ese es el ciclo del maltratador, ¿vale? Mira lo que me has hecho hacer, ahora te quiero, ahora te pido perdón, vamos por la luna de miel y volvemos a empezar. Y así constantemente hasta que por fin el padre de Shuya se entera o se da cuenta, se percata de que su hijo está siendo maltratado por su madre. Algo que además Shuya también hace un énfasis en decir que su padre cree que su padre no es que no se diera cuenta, sino que no se quería dar cuenta, porque es más fácil ignorar la situación que ponerle remedio, evidentemente. Hasta que cree que una de las vecinas lo comentó a su padre y es entonces cuando ya lo obligó a actuar. Es ahí donde el padre le pide el divorcio a su madre y es el día más feliz de la vida de su madre. Y también un poco de Shuya, porque no dimensiona, no deja de ser un niño, no dimensiona lo que está viviendo, lo que significa, ¿no? Que al final significa que su madre y él se van a divorciar y que el padre va a quedarse con la custodia del niño porque una de las causas del divorcio es que está maltratando a su hijo. Entonces, su madre a partir de ese momento dejó de golpear a Shuya, en ese instante ya dejó de golpearlo y de hecho empieza a consentirlo, ¿no? Empieza a prepararle solo sus comidas favoritas, empieza a leer con él de nuevo, a salir a dar largos paseos juntos, etcétera, etcétera. Empieza a convivir con su hijo y empiezan ya a, digamos que a crear un lazo que es evidentemente una despedida. Su madre en el último día va con él y dan un paseo, etcétera, etcétera. Le compra unos libros que le dice que ella entiende que ahora mismo no los puede leer porque no los va a comprender, que ella lo entiende y que tal, pero que cuando sea mayor, cuando vaya en el bachillerato, que los lea y que los entienda porque esos han sido los libros que más han influido en ella a lo largo de su vida, ¿no? Entonces él se queda aquí, un parte de los libros está Dostoyevsky, Marx, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él evidentemente al principio se queda como en plan de what, vale, gracias madre. Y él está muy feliz, su madre le pregunta si quiere ir a cenar a algún sitio, pero como él sabe que es el último día, no quiere ir a un sitio muy sublime porque siente que se va a soltar a llorar y deciden ir a comer unas hamburguesas, ¿vale? Él está todo el tiempo luchando contra el sentimiento de me voy a soltar a llorar en cualquier momento y no quiero soltarme a llorar. Lo cual también es válido, es un niño, su madre se está divorciando, una parte de los acuerdos de divorcio es que ella no va a volver a tener contacto con ese niño, entonces es bastante normal que él se sienta triste, pero bueno, no olvidemos que tenemos esta cultura donde los hombres no lloran, da igual que sean niños o no, los hombres simplemente no lloran. Y efectivamente él pues no quiere llorar porque no quiere sentirse débil ni mostrar debilidad ante su madre. Aún así, cuando están ahí hablando y están, como les he dicho, pasándosela bien porque ha sido un día en que se la han pasado bien,
su madre le dice que ella está segura que él va a ser un chico que va a tener muchos logros y que va a ser súper talentoso porque a final de cuentas él tiene su sangre, ¿no? Y que ella, bueno, pues ella es un genio talentosísimo y fantástico y que por ende no tiene ninguna duda de que el otro va a conseguir grandes cosas. A él se le quedan mucho esas palabras grabadas. A él se le quedan mucho las palabras estas de que él va a hacer grandes cosas porque es hijo de su madre, por la sangre que tiene, por que el talento de su madre es hereditario y el talento que su madre tiene se lo ha pasado de algún modo y que eso es básicamente lo que sustenta su vida, ¿no? Eso es por lo que saca buenas calificaciones, eso es por lo que se interesa en la ciencia, siempre tomando en cuenta o siempre teniendo en vista que es hijo de su madre y que por ende tiene un talento innato. Al mismo tiempo desarrolla un pensamiento muy narcisista donde todo el mundo es inferior a él, donde todo el mundo son idiotas y además es algo que constantemente él está escribiendo. O sea, no es que lo percibamos así como, ay, yo creo que él es un narcisista. No, él lo dice con todas sus letras en su blog que todos son idiotas, que sus compañeros de clase son idiotas, que por eso prefieren no tener amigos, porque todos son unos imbéciles, etcétera, etcétera, y por eso se la pasa leyendo esos libros complicadísimos que le dejó su madre, porque aunque es muy joven y todavía no tiene la edad que su madre le dijo que necesitaba para comprenderlos, él es hijo de su madre y por ende es más avanzado que el resto y por ende puede comprenderlos. Él incluso dice que no sabe cómo pudo influir esos libros en su madre, pero sí sabe cómo influyó en él y básicamente es de una manera muy, muy positiva, ¿no? Él, lo ha hecho pensar mucho, lo ha hecho reflexionar y etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, al mismo tiempo su padre vuelve a rehacer su vida, o sea, con el tiempo su padre vuelve a rehacer su vida y la nueva esposa es, en palabras de Shuya, una estúpida. Es muy bonita y lo que sea, pero es tonta del bote y ella sabe que es tonta del bote, que de hecho cuando no entiende algo de lo que le preguntan los clientes, lo anota diligentemente para preguntarle a su padre y después llamar a los clientes, etcétera, etcétera. No se lleva mal con ella para nada. De hecho dice que a diferencia de muchos hijos de padres divorciados, él sí se lleva bien con ella, tienen una buena unión familiar, o al menos eso es lo que parece, hasta que ella queda embarazada. En el momento en el que ella queda embarazada se hace como patente según él, porque él tiene ese sentimiento de que les estorba y eso es algo que según él se vuelve patente o se hace visible en el momento en el que le dicen que le van a crear un estudio o su habitación en la que antes era la casa de la abuela. La abuela ya está muerta evidentemente porque claro, en la casa principal solamente cabe el bebé, o sea, solamente hay una habitación aparte de la de los padres y es precisamente la de él, ¿no? Entonces el bebé la necesita. Algo que él lo toma en teoría bien, pero le ha lastimado, o sea, lo toma como una afrenta, como que realmente nunca lo han querido en esa casa, como que realmente se lo quieren quitar de encima, etcétera, 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 etcétera. Yo soy de las que opina que puedes tomarte las cosas bien o puedes tomarte las cosas mal. Yo creo que es un poco lógico que si solamente hay una habitación y tú ya eres un poco mayor y puedes tener una habitación estudio, aunque sea fuera de casa, pero formando parte de la misma casa, que me parece válido. Si es que van a hacer llevar al niño fuera, pues no, porque el bebé necesita ciertos cuidados. Repito, yo creo que te lo puedes tomar bien o te lo puedes tomar mal y eso ya depende un poco de cada persona, la psiquis de cada persona. Ahí yo no me puedo meter porque también cada quien siente como siente, así que... Pero bueno, lo llevan a este almacén, esta especie de... Bueno, era la habitación de la abuela. Esta especie de habitación que él después decide llamar taller, porque encuentra que es como un trastero y que hay muchísimas cosas que después... En el mundo, con el tiempo, él va a poder sacarles muchísimo provecho y de hecho lo hará, le sacará muchísimo provecho.
Y es ahí donde surge el famoso taller de él, donde empieza a crear objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde decide abrir un blog. Decide abrir un blog con la esperanza de que, claro, su madre también, una de las últimas cosas que le dijo fue que lo amaba mucho, obvio, lo entendemos, es su madre, seguro que es verdad, y que aparte de que lo amaba mucho, si algún día la necesitaba, a pesar de la restricción, a pesar del acuerdo, ella lo buscaría, ¿no? Y lo más importante es que le dijo que él siempre será su único hijo. Entonces él siente que su madre, a pesar de que está ahí trabajando y haciendo lo que le gusta, está convencido que su madre lo está extrañando todos los días y que todos los días está pensando en él. Así que decide crear un blog con la esperanza vaga, muy vaga, pero al final de cuentas esperanza de que su madre llegue a leer el blog y le deje algún comentario y le deje cosas, ¿vale? Y así pueda tener alguna conversación con él. Eso es como tirar una botella al océano y esperar que le llegue a alguien muy en concreto, que estamos hablando de internet, pues. Pero sí es cierto que aunque sea muy vago y muy concreto y que todos sepamos son ilusiones, que esto no va a pasar, también tenemos que entender que no deja de ser un niño. En ese entonces, cuando abre su primer blog, no deja de ser un niño que extraña a su madre y que se siente solo y que se siente aislado y que también tiene un fuerte complejo de superioridad. Entonces, se siente solo, se siente aislado, tiene un fuerte complejo de superioridad y para él es muy evidente que la única persona que realmente lo merece o que realmente lo quiere y con el que debería de estar es con su madre. Así que dedica básicamente todos sus esfuerzos, todos los días de su vida, de su adolescencia, de su juventud, de todo en soñar la manera de reunirse con su madre, de soñar la manera de hacer las cosas, de llamar la atención de su madre, de que su madre rompa ese acuerdo que hicieron de divorcio y que venga a hablar con él, a buscarlo. No está pensando en que su madre se lo lleve, sino que está pensando en tener comunicación con su madre y que su madre le diga lo orgulloso que está de él y que efectivamente sabía que iba a poder hacer muchas cosas grandes porque era su sangre. Esos son los sueños simples que tiene él y repitamos, o sea, evidentemente son sueños simples porque no deja de ser un niño y ya está. Bueno, ¿qué sucede? Que él empieza a crear inventos y empieza a escribir en su blog todos los días, pero no ni un solo comentario que parezca que pueda ser de su madre. Aún así se niega a cerrar ese blog porque se niega a cerrar de alguna manera esa conexión que pueda llegar a tener con su madre. Es ahí donde se le ocurre que quizá lo que tiene que hacer para llamar la atención de su madre es hacer uso de ese talento que los une a los dos, ¿no? Eso que comparten, es que es su sangre, ese talento científico que comparten. Y es así donde crea primero ha creado un reloj que las manecillas giran hacia atrás, sintiéndose muy decepcionado cuando se lo muestra a los compañeros de clase que son idiotas y que ninguno de ellos muestra interés, ninguno le pregunta por el mecanismo. De hecho, algunos ni se dan cuenta que las manecillas van al revés. De hecho, cuando él se los dice, lo único que le contestan es como, pues, vale. Y él se siente como muy decepcionado. Y entonces conoce a la profesora Mogurichi, que es su profesora de ciencias, y la verdad es que le llama bastante la atención. Es una mujer científica y tiene esperanzas básicamente de que reemplace a su madre de cierta manera. O sea, no lo dice tan cínicamente, pero sí como que tiene la esperanza de que ella sienta admiración hacia él y que piense, oh, puedes inventar este tipo de cosas, qué avanzado estás. Entonces va y le enseña la cartera antirrobo. Y cuando le enseña la cartera antirrobo, en vez de mostrarse sorprendida y
halagada por lo que ha hecho, se pone a actuar como una mujer histérica, eso es lo que dice él, yo no estoy de acuerdo, y empieza a decirle, ay, ¿por qué has creado algo tan peligroso? Esto es para matar animales, estás creando algo muy peligroso. Él sobreentiende cuando dice lo de matar animales que es porque ha leído su blog o alguien le ha dicho que mata animales por culpa de su blog. Lo de los animales muertos es porque en su blog empieza a llegar sus compañeros de clase, esos mismos a los que les quita el pixelado de las películas porno. Entonces, ¿qué pasa? Que en un intento él de hacer que dejen de visitar su página web, porque al final de cuentas a él lo único que le interesa es como el lado científico y que su madre lo vea, en ese momento un día se encuentra un perro muerto, un cadáver de un perro muerto, y decide subir esa foto para ver si así sus compañeros se escandalizan y dejan de visitar la página web. Pero no, de hecho te adquiere lo contrario. Ahí es cuando varios pirados empiezan a visitar su blog y empiezan a fliparse con lo que él está haciendo, y solo subió una foto de un animal que se encontró muerto, pero asumieron que él torturaba animales y etcétera, ¿no? Algo que, por cierto, pues no es, por lo que se ve, no era así, ¿no? Él solamente quería que dejaran de visitar su blog este tipo de personas. Bueno, en fin, que se queda muy decepcionado con la reacción de la profesora, pero bueno, ahí queda. Y es entonces cuando ve el concurso de ciencias. Cuando ve el concurso de ciencias se queda en shock, porque uno de los miembros del jurado es un profesor de la misma universidad donde su madre se ha ido. Su madre además está en Tokio, ellos viven en un pueblecito y su madre está en Tokio. Entonces él empieza a fantasear una vez más, recordemos que es un niño y que tiene derecho a fantasear. Entonces él empieza a fantasear en que ese mismo profesor le cuenta a su madre sobre ese chaval, sobre el concurso, sobre mira, había un chaval súper talentoso, etcétera, 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 y su madre entonces sabrá de su talento, que ha heredado ese talento de ella, y se sentirá muy orgullosa y se pondrá en contacto con él, aunque solo sea para felicitarlo. Eso es básicamente lo único que quiere. Habla con la profesora no quiere porque la profesora dice que es un invento muy peligroso y que lo está utilizando, que lo ha inventado para lastimar a la gente. Él le dice que no, y de hecho la pica y le dice que porque no dejan que un jurado lo decida, y ella al final a regañadientes, y aunque no quiere, acepta firmárselo. Él está encantado porque se lo van a firmar, mejora la cartera antirrobos, de que le pone un seguro para que detecte a la persona, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Él está diciendo todo eso, y entre las cosas que comenta o entre de las cosas que dice es que está convencido de que va a pasar el concurso porque evidentemente todos son idiotas menos él. Y tal como lo esperaba, pasa a la ronda final y queda como en tercer lugar en la ronda final, y al principio queda en shock de que esté en tercer lugar, porque cómo puede ser que haya estado en tercer lugar, pero luego se alegra muchísimo porque es precisamente este profesor de la universidad tal el que está el que le toca su mesa por haber quedado en tercer lugar. Este hombre le dice, ¡wala! ¡Qué chaval! ¡Qué genial eres! No sé cuánto, yo no hubiera podido inventar algo así. Estamos hablando de profesores que están ahí para animar a estos chavales para que se interesen en la ciencia, para que sigan por el camino de la ciencia. Es obviamente su trabajo. ¿Qué le va a decir? O sea, esto es evidente que es un invento de un niño. Pues no, es lógico que no. Entonces él, se pone a escuchar esto y se queda muy satisfecho, y no sé, él tiene la esperanza de que el profesor termine contándoselo a su madre, termine explicándole a su madre sobre este chavalito con muchísimo talento que vio en el concurso, y que su madre al final va a terminar obviamente poniéndose en contacto con él. Está más que convencido, pero mucho más que convencido. Bueno, él al final gana el concurso y está como esperando tener noticias de su madre, porque por alguna extraña razón está convencido de que su madre va a saber de él,
Es verdad que incluso le hacen una entrevista en el periódico y aunque él piensa que su madre no va a leer un periódico local, siempre hay alguna oportunidad de que alguien lo lea, alguien lo comente, alguien lo deje cerca. Siempre, siempre. Él tiene siempre la esperanza de la posibilidad. El tal vez y si mi madre lo lee. Básicamente este chaval se sustenta de la pura esperanza de que su madre vea su trabajo. Lamentablemente, al mismo tiempo que ocurre esto, ocurre el asesinato de la chica esta Luna, que recordemos que esta chica creo que asesinó a sus padres poniéndoles veneno, pero que al final fue un profesor el que pagó el pato porque ella le pidió las llaves al profesor del laboratorio de física porque se había olvidado de su mochila supuestamente. Él le entregó su llavero porque iba a unas clases y ella aprovechó para sacar cianuro y así con eso asesinó a sus padres. Entonces lamentablemente esa es la noticia que, bueno, tiene éxito, de la noticia de la que todo el mundo habla, la noticia que cubren los periódicos, los noticieros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hablan de Luna. Y él se da cuenta de que muy probablemente su madre no se haya enterado absolutamente de nada, precisamente porque todos hablaban de Luna, y que seguramente esa sería la conversación que estuvieran teniendo en la universidad donde ella trabaja, ¿no? Entonces, por un lado piensa que lo que tendría que hacer sería asesinar a alguien, pero porque ahí ya cambia su pensamiento. O sea, su pensamiento ya cambia de voy a intentar llamar la atención de mi madre para que me felicite y pasa a voy a cometer un asesinato para que mi madre sepa que estoy en problemas y venga y cumpla su promesa, porque mi madre me prometió que si estaba en problemas ella me ayudaría. Entonces ahora todo su enfoque está en meterse en problemas, es decir, cometer un asesinato chungo para llamar la atención de su madre. Pero es que encima también lo idea como una especie de castigo a su madre por no haber estado. Entonces decide que evidentemente para que esto tenga resultado tiene que matar a alguien con su talento, ¿no? Con ese talento que su madre y él comparten, con ese talento que los hace únicos porque comparten sangre y son únicos en la vida. Entonces tiene que matar a alguien con ese talento porque piensa que también al ser su padre eléctrico puede que piensen está cometiendo esos asesinatos por culpa de su padre. Y no es así. Entonces, como no es así, tiene muy, muy claro que sea como sea el asesinato que cometa, tiene que quedar súper, mega, archi, requete, recontra claro que esto no es por su padre, sino que es por su madre. Entonces, por eso no puede matar a nadie cerca de su casa, porque entonces lo relacionarán con su padre. Y decide que el entorno de la escuela pues es la única opción que le queda, ¿no? Entonces, a él le da igual, sinceramente, a quién matar. Empieza a fantasear con los titulares, porque sabe que la única pena es que como es menor de edad jamás van a decir su nombre, pero aún así él empieza a fantasear con los titulares, ¿no? Empieza a fantasear con el típico titular de joven asesina a sus compañeros de clase en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cada vez se convence más de que esa es la solución, de que su madre vaya y que lo vea y que le pida perdón por todo lo que le ha hecho, por todo el tiempo que estén separados, y entonces quizá después de eso no vuelvan a separarse más. Esa es como su única meta. Es una meta, por cierto, muy, muy realista, aunque claro, es un niño. No deja de ser un niño, por mucho que sea un psicópata y un sociópata, no deja de ser un niño. Total que está en clases y ve a este compañero que es Naoki, ve a este compañero de clases que dice que siempre está escribiendo en su libreta muérete, 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 muérete. Entonces decide que a lo mejor él tiene a alguien a quien quiera matar específicamente, y aunque se le hace completamente idiota y completamente absurdo y completamente estúpido y bueno para nada, en ese momento decide hacerse su amigo, hablarle y hacerse cercano a él para que le diga a quién matar, básicamente.
Resulta que se lleva una gran decepción, ¿vale? Ese chaval que se la pasa escribiendo te muérete, 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 lo único que tiene es un vocabulario tan limitado que cuando se cabrea lo único que se le ocurre escribir es muérete, 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 muérete. Pero no hay nadie en específico a quien quiera hacer daño. Y él se siente como muy desilusionado porque este es muy idiota. Además de eso, también le tiene un poco de coraje porque a él, pues su madre lo quiere, su madre lo consiente, de hecho le lleva galletas y ese tipo de cosas. Y él siente como un montón de desprecio, pero lo que tiene realmente son celos. O sea, es así de, ¿quién sigue siendo consentido por su madre a esa edad? No sé cuánto, ¿sabes? En plan así. Y es como, tío, pero si eso es lo que tú estás buscando la aprobación de tu madre, estás buscando el cariño de tu madre. Entonces, ¿de qué vas? Pero bueno, recordemos que él es un egocéntrico y es un megalómano y tiene todo lo malo en este mundo, ¿no? Entonces llega un momento en el que él decide que este chaval pues no le sirve y que piensa descartarlo como ayudante y testigo porque para nada. Y en esos momentos es donde este chico propone por primera vez algo interesante, y ese algo interesante es asesinar a la hija de la profesora. Él le da igual, pero piensa que tiene mucho más impacto. Niño de secundaria asesina a niña de 5 años que asesinar a un profesor o a una compañera. De hecho, está convencido de que eso tendrá mucho más impacto y entonces decide que es una excelente idea, pero excelente idea. Así es como decide mantener a este chaval, a Naoki, de ayudante y testigo. Porque claro, él necesita un testigo, o es lo que piensa, todo el tiempo está diciendo que necesita un testigo porque necesita que alguien más corrobore su versión. Que entregarse él solo es como un poco patético e insulso, entonces necesita que alguien más corrobore su versión. ¿Qué sucede con esto? Que se lleva a Naoki a la piscina, bueno, pasa todo lo que ya hemos visto. Y él está ansioso ya porque se acabe, porque no aguanta más a Naoki y está seguro que le va a decir unas cuantas cosas para herirlo en lo más profundo y que dejen de hablarse. Pero lo único que al final le dice es que es un mediocre y que es un fracasado. Y de hecho, una de las cosas que más satisfecho está es de haber puesto a Naoki como ejemplificación del fracaso, o sea, de haberle dicho el gran fracaso que es. Recordemos que ese era un trigger de Naoki, o sea, al decirle fracasado, lo único que hizo fue activar el trigger este que tiene, el complejo, el rollo este que tiene, y él solito echó a perder, digamos, su propio plan. Algo que, por cierto, él también lo comenta, dice, no debí de haberme dejado llevar en esos momentos, debí de haberme esperado a que todo pasara, pero bueno, en fin. Él está convencido, le dice que él vaya y se lo cuenta a todos, y él está convencido que va a ir a llorarle a su amada madre, porque como es un niño de casa, seguro que va a ir a llorarle a su amadísima madre. Y está bien, piensa, está bien, mientras su madre se ponga histérica y empiece a escribir cartas y etcétera, 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 todo va a estar bien. ¿Qué sucede? Que al día siguiente no va la policía, nadie habla del tema, y entonces va a la casa de su padre en las mañanas para leer el periódico porque no entiende qué está pasando, porque no lo han detenido, porque no es una noticia, porque nadie está revolucionado acerca del tema. Entonces ahí es donde ve que la niña se ha muerto ahogada, se queda en shock y dice, no me lo puedo creer, pero ¿cómo que ahogada? Porque nadie menciona que la he asesinado yo, porque nadie menciona que murió electrocutada, qué ha pasado. Y entonces coge y decide ir al colegio y le reclama al chaval este, ¿no? El chaval este le dice que no le hable, que ni siquiera son amigos, y luego le dice que él no piensa difundir ningún rumor, que si él quiere decir las cosas, que lo haga él, que él mismo. Él se queda muy frustrado, y en medio de todo su cabreo y en medio de toda su frustración, primero se frustra mucho, se cabrea y luego piensa, bueno, vale, no es para tanto, puedo inventar otra cosa, tendré que hacer otro asesinato, no pasa nada, esto ha sido el primer intento, no pasa nada. También tiene claro que este chaval lo hizo para vengarse de él por las cosas hirientes que le ha hecho, y bueno, se queda así. Pero sorprendentemente la profesora se averigua la realidad, averigua lo que sucedió, y de hecho va y se presenta ante él en el laboratorio y le dice
le enseña el bolsito de la niña, ¿no? Y ahí es donde él lo confiesa todo. Lo confiesa todo esperando que la mujer esta lo denuncie, esperando que todo salte por los aires, que es lo que él quiere, o sea, a final de cuentas es su objetivo. Pero la profesora le dice que no piensa levantar cargos, que no se preocupe, que no va a levantar cargos, y él no puede entender nada. Es como, ¿por qué todo el mundo se empeña en arruinar mis planes? Bueno, pues la profesora decide no presentar cargos, y entonces es cuando termina la cosa, o sea, la cosa continúa y ya viene el final de clases. En el final de clases la profesora cuenta todo lo que han hecho. Él no entiende bien cuál es el objetivo de la profesora, o sea, ¿para qué lo cuenta si no va a presentar cargos y no va a decirle nada a nadie? Pero bueno, él lo cuenta, ella lo cuenta igualmente, ¿no? Lo cuenta y entonces les dice lo del VIH. Y él por fin puede ser feliz. O sea, ya es como, no me lo puedo creer, por fin puedo ser feliz. Recordemos que él siempre había, bueno, incluso él lo recuerda, ¿no? Que él siempre había fantaseado con morirse, porque morirse pues iba a permitir a su madre ser feliz. Pero ahora fantaseaba con morirse, con tener esta enfermedad mortal, porque así su madre iba a tener que venir, iba a tener que ayudarlo y muy probablemente ellos pasarían los últimos días juntos. El VIH tarda ¿cuántos? 5 años en incubarse y a lo mejor todavía no tenía tiempo de entrar a la universidad, de crear cosas con su madre, etcétera, etcétera, de pasar unos años como súper mega felices con su madre, a pesar de tener VIH, ¿no? Y después simplemente morirse. Él está convencido de eso y está contento, pero lamentablemente no puede hacerse las pruebas hasta 3 meses después. Después de eso, todo el mundo pues lo ignora, lo cual está bien, porque recordemos que él piensa que todos son idiotas. Todo el mundo lo ignora, nadie quiere hablar con él y él está bien y feliz. Cuando empieza el siguiente curso, que el otro... Naoki no va al curso y piensa, madre mía, no ha ido, este niño no ha ido. Seguro que se lo ha contado a su madre y que ahora mismo estarán de hospital en hospital todo el tiempo. Y lamentablemente ocurre que se meten con Misaki, con la niña esta, y ellos dos empiezan a salir. Bueno, todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Pero él empieza primero, siente admiración por Misaki porque admite que cuando él se creyó las palabras de la profesora, Misaki fue la única que no solo no se las creyó, sino que fue a comprobarlo y que se quedó muy impactado de eso, ¿no? Pero que empezaron a salir y lamentablemente con el tiempo se dio cuenta que Misaki no solamente era tonta perdida, sino que estaba loca. Misaki estaba obsesionadísima con la chica Luna, la chica del asesinato de la que mató a sus padres. Estaba muy obsesionada y de hecho decía que ella y Luna eran la misma persona, que ella y Luna habían sido la misma persona en otras vidas, que ella había tenido los mismos ingredientes que Luna. Bueno, empieza a inventarse un poco de chaladura la chavala. Y ya llega un momento en el que él cuando él está trabajando en sus inventos y tal, ella también está trabajando en su laptop, pero él no quiere preguntarle por qué, porque aunque sean novios, tampoco no quiere invadir su espacio personal, ¿no? Piensa que no hay nada peor que alguien que invada el espacio personal de otros. Entonces no quiere preguntarle y al final, después de mucho tiempo, ella le imprime todo lo que ha estado trabajando y le dice que está mandando un relato para un concurso. Él se siente todavía más decepcionado, obviamente, porque le dice, vaya, pensaba que te interesaba la ciencia y lo que te interesa es la literatura, ¿no? O sea, vaya, menuda decepción, porque obvio a los que les interesa la literatura son tontos y solamente a la gente que le interesa la ciencia son listos. Todo esto en el pensamiento de Shuya. Bueno, total, que empiezan ellos como un poco a discutir y ya llega un momento en el que le dice, sabes que tú estás loca perdida y estás obsesionada con la chavala esta, ya supéralo porque que tú no eres ella, que ya a ver si ya empezamos a superar las cosas. Y la otra se cabrea, se ofende
Y le dice, pero ¿tú qué me estás diciendo? ¿Qué me estás criticando a mí? Si tú estás obsesionado con tu madre, ¿no entiendes que tu madre te ha abandonado, que ya ha pasado de ella? Si tantas ganas tienes de verla, ¿por qué no coges el tren y vas a Tokio, que está aquí al lado, eh? O sea, en plan de, lo que pasa es que te inventas pretextos y te inventas cosas porque tienes mucho miedo de que tu madre haya pasado de ti como de la mierda, cosa que además todos sabemos que es verdad, ha pasado de ti, supéralo. Él se super mega archirre que te recontra cabrea, porque recordémosle que no le puedes tocar a la madre, que es lo único que él quiere en esta vida. Se cabrea y ni siquiera se lo piensa. De un momento a otro él ya está arriba de la chavala y le está ya ahorcando y de hecho la mata. Dice que no piensa lucrarse para nada de ese asesinato porque no fue algo que hizo con sus inventos, sino que fue completamente visceral, se cabreó con ella y la ahorcó. Así que la tiene ahí en su congelador, la tiene en un congelador. Y entonces decide que efectivamente ella tiene razón y que lo suyo es que vaya a ver a su madre. Le toma 4 horas llegar hasta donde está su madre. Sorprendentemente, él lo dice, sorprendentemente rápido cuando él pensaba o sentía que era como una distancia completamente infranqueable inmensa, y resulta que solamente le tomó 4 horas llegar hasta donde estaba su madre. Cuando llega ahí está muy nervioso, evidentemente está muy nervioso, pero la primera persona que encuentra es al profesor que hizo de juez, que es el mismo profesor que había venido a llevarse a su madre a la universidad de nuevo. Él decide, cuando el profesor lo reconoce, le dice, hombre, si eres tú, tal, ¿sabes? Él decide que va a decir que vino a verlo a él y que después, cuando ya medio hablen y le enseñe sus inventos, porque evidentemente llevaba sus inventos, entonces ya le dirá la verdad, le dirá que iba a ver a su madre y entonces todo será como, oh, claro, porque tienes el mismo talento que tu madre, ahora todo tiene sentido, etcétera, 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 etcétera. Y entonces podrá ver a su madre. Cuando se la lleva cuando él va al despacho, a la oficina de este hombre, se da cuenta, lo primero que ve es un montón de fotos de esta mujer, o sea, de su madre con este hombre en diferentes portarretratos, pero sobre todo en uno que está como enfrente de unas ruinas, ¿no? Es que no me recuerdo en qué parte del mundo. El caso es que él se le queda mirando y el profesor le dice, ah, sí, es mi mujer, esto es de nuestra luna de miel. Sé que parece que me da un poco de vergüenza porque ya no estoy para esos trotes, soy bastante mayor, pero sí, nos acabamos de casar y tal. Lo que pasa es que ella ahora se ha ido a una conferencia y eso que está embarazada, ¿sabes? Porque no hay nada que la detenga a ella, a pesar de estar embarazada de nuestro primer hijo, está ahora mismo en una conferencia. Y entonces a él como que por fin le cae el 20 de que Misaki tenía razón de que a él lo habían abandonado. O sea, que no es que su madre no cumpliese sus sueños por culpa de un niño, de haber tenido un hijo, sino que era él el que le estorbaba. Shuya, el que había sido un estorbo para su madre. Era Shuya el que había roto, fracturado la relación de su madre con la ciencia, y era Shuya el que había sido abandonado y el que siempre había estorbado, porque su madre ahora mismo está siendo una científica y está embarazada, se ha vuelto a casar y está embarazada. Entonces sus palabras de que él sería su único hijo encima también eran falsas. Él siente todo esto de golpe, ¿sabes? Se siente completamente traicionado y por primera vez se siente abandonado. Parece que el profesor por fin, después de un buen rato, lo reconoce y le dice, oye, de casualidad tú no eres... Pero el otro no lo deja terminar y se va corriendo y tal. Pero bueno, aun cuando hubiese sido cierto, o sea, aun cuando el profesor lo hubiese reconocido, eso significa que a su madre simplemente le daba igual, porque al día de hoy él sigue sin tener noticias de su madre, ¿vale? Él sigue sin saber nada de su madre. Así que asume, y yo creo que está bastante bien asumirlo, que a su madre pues no puede o no quiere tener contacto. Creo que él ya en este punto se ha olvidado de que una de las cláusulas del divorcio era que no volviera a tener contacto con su hijo. Pero bueno, creo que en este punto él ya se ha olvidado de ese pequeño detalle, que además yo creo que es un detalle bastante
importante. Total, que él no recibe nunca llamada de su madre de regreso, de confirmación, y es ahí cuando decide que va a crear el peor crimen juvenil del universo y que su madre se va a arrepentir de todo lo que le ha hecho, de todo lo que le hizo, de todo, absolutamente de todo, y que todas las culpas caerán en su madre. Entonces escribe ese blog primero para que piensen, para asegurarle a todo el mundo. Lo más importante de todo es que no comete ese crimen porque haya asesinado a Mizuki, que Mizuki no tiene absolutamente nada que ver con ese crimen, sino que es para vengarse de su madre. Entonces, de hecho, le suplica a todos los lectores que por favor le digan a su madre lo que ha hecho. Él ha creado una bomba con todos los materiales que tenía Mizuki de laboratorio, ha creado una bomba, la ha puesto abajo del podium y hoy que va a ir a recibir un premio de buen comportamiento, etcétera, 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 en esos momentos va a detonarla. Lo ha hecho por medio de teléfono. Él puede llamar a ese número y en el momento en que llame la bomba va a detonar, pero acepta que no es, que es un método un poco infalible, no, un método falible, o sea, un método que puede fallar fácilmente porque si alguien más llama a ese teléfono por error, igual va a detonar la bomba. O sea, no es solamente que su número móvil la detone, sino que cualquier llamada que entre a ese teléfono la puede detonar. Pero bueno, en fin, él confía en tener un poco de buena suerte y que no se detone antes de que él la detone. Él va muy seguro de lo que ha hecho y cuando llega hace su discurso, entrega copias de lo que ha escrito en internet a todos, saca su teléfono y llama y la bomba no detona. Y no entiende por qué la bomba no detona. O sea, no entiende qué es lo que pasa, no entiende por qué no está, mira el podio y no está la bomba. Y entonces le suena su teléfono. Ya, aquí ya nos vamos a ir a ver el último capítulo que se llama La Evangelista. Cuando él responde el teléfono, ella le dice, hijo, y entonces se ríe y le dice, eso es lo que esperabas escuchar, ¿no? A tu madre, pues que sepas que no, que soy yo, que soy la profesora Moriguchi. Y entonces le explica que ella nunca lo pudo perdonar, que de hecho ella sí había cambiado la sangre, la leche sí le había puesto leche infectada, sangre infectada de VIH, pero que el mismo profesor, su marido y padre de su hija, decidió que no, o sea que la siguió y a escondidas cambió la leche, más que nada porque decía que no quería que ella se vengara, que no quería dejarle eso, que lo último que quería hacer lo quería hacer por ella y vivir para la venganza era horrible y él no quería eso para ella. Entonces le dice eso, ella no lo puede superar. Ella se cabrea muchísimo porque piensa que él prefirió ser al profesor antes que padre y que ella quiere venganza, es lo único que quiere venganza. No sabe bien cómo vengarse, es como cuando suelta eso de que tiene VIH y suelta lo que han hecho todos ellos sabiendo que se les iban a ir encima como unas llenas porque sabían que le iban a hacer bullying. Ella lo sabía, era bastante consciente de eso. También tuvo la buena suerte de conocer a el profesor que les iba a dar clases ahora en su sustitución, que resultaba que era un chaval que admiraba mucho, mucho al profesor, a su marido, al padre de Minami, y que por eso también le fue tan fácil y tan sencillo manipularlo, ¿no? Que él, la verdad, lo intentaba con todas las fuerzas, que ese chaval sí que quería hacer las cosas bien porque estaba todo el tiempo pensando en el ejemplo del profesor y ella lo manipuló para que fuera a la casa de Shuya todos los días, para que fuera tal, hasta que lo enloqueció. Dice que no se arrepiente de nada de lo que hizo porque ella odiaba a Shuya, pero que si había alguien a quien odiaba más era a él. Porque lo de Shuya es verdad que el que asesinó a su hija fue Shuya, pero es cierto que nada de esto hubiese ocurrido si él no hubiese, para empezar, tenido la fantástica idea de asesinar a su hija, ¿no? Que todo esto es una relación subsecuente de él, ¿no? De él, de su existencia y de su invento. Le dice que ha seguido su blog, que incluso hubo momentos en el que sintió un poco de pena por él, pero que no mucha, porque a final de cuentas, él siendo un chaval tan inteligente y teniendo una madre científica, hubiera podido elegir
hacer inventos para ayudar a la gente, hubieras podido elegir otro camino y sin embargo pues él eligió el camino de la destrucción. Entonces le dice que aún así ella no podía perdonarlo y que quería vengarse. Así que lo que hizo fue ir a ver a su madre. Bueno, dice, yo anoche desconecté la bomba. Era un mecanismo simple, aunque tengo que admirar lo que has hecho. Tengo que admirar que pusiste ese estabilizador de temperatura para que simplemente llevarlo con una bolsa isotérmica no explotara aunque se moviera. Muy bien, muy inteligente de tu parte. Es que en realidad eres un chaval con mucho talento. Si hubieras hecho las cosas de otra manera, pero no, decidiste hacerlas mal. Así que decidí desconectar tu bomba y llevarla a otro lado. Esta bomba, he ido a ver a la persona que más quieres en este mundo, que es tu madre. Ha sido muy fácil, lo que para ti fue tan difícil hacer durante todos estos años que fue verla, para mí fue muy muy sencillo. Simplemente hablé con ella, le enseñé tu blog, le expliqué todo lo que habías hecho y dejé ahí la bomba. Deseaba de verdad que no la usaras, deseaba que no tuvieras el valor, que no llamaras, pero evidentemente lo hiciste porque eres así, mala persona, eres un bicho horrible y eres mala persona y al final evidentemente lo hiciste. Como tengo plena confianza en tus capacidades, decidí irme lo más lejos posible de la bomba, si no ahora mismo no te estaría llamando. Así que la hiciste y detonaste tú la bomba. Quiero que sepas que la bomba estalló en el laboratorio 3 de la Universidad de Tal en Tokio, donde trabaja tu madre, justo el laboratorio de tu madre donde trabaja tu madre. Y es tu bomba, tu teléfono, tu llamada, tu mano. Mataste tú a tu madre. ¿Qué te parece eso como venganza, mi querido Shuya? Y así es como termina el libro. Me encantó todo, me encantó la venganza, me encantó cómo lo tienen contado, me encantó este último capítulo que es el más corto de todos y se me hace la resolución perfecta, súper mega potente. Me ha encantado, me ha gustado mucho en términos generales, se los digo de verdad, creo que he disfrutado mucho esa lectura. Así que me voy a terminar la azucarita y vengo en un momento ya para despedirnos. Y ya está. Oigan, me ha gustado mucho el final, de verdad se los digo, me ha gustado mucho el final, me ha gustado mucho todo, o sea, me he dado cuenta de que todos los personajes ahí estaban locos perdidos, todos los personajes tenían una psicopatía importante, todos los personajes tenían una falta de empatía importante. No sé si esto es a nivel social en Japón o si es que todos estos personajes en esta escuela, en este libro en general, están hechos así a posta para reflejar todo lo malo que hay en el universo. Pero se me hizo muy muy interesante y me gustó mucho, una vez más, que llevó a cada persona a cometer cada uno de estos actos. Por un lado, a cometer el asesinato y por otro lado, a cometer la venganza. ¿Y qué les pareció la venganza? Decirme, porque a mí me encantó la venganza. O sea, creo que ha sido una venganza inteligente, ha sido una venganza también un poco llevada por el azar. También hay que decirlo, menos mal, ha tenido suerte, las piezas se le han acomodado, pero ahí en fuera ha estado muy intenso, la verdad, ha estado muy intenso. Me ha sorprendido mucho Mizuki, que era la que parecía más normalita de todas ellas y que también estaba un poco cucú y también un poquito tocada, así que, no sé, esta es una novela de un montón de gente loca haciendo locuras y me ha gustado mucho. De hecho, para mí ha sido un excelente arranque del año, ha sido excelente, o sea, creo que no hemos podido elegir mejor novela para empezar el primer trimestre del Makeup Con. Ya nada más nos queda que en Telegram, para eso está el link en Telegram, nos pongamos de acuerdo qué día nos va bien a todos para hacer un directo y hablar de estos. Y aparte, evidentemente, de la reseña final, que ya saben que sí, que no hay problema. Va a haber reseña final para todos los que no se quieran ver estos videos que son larguísimos. Y como son larguísimos, no me voy a alargar más. Muchas gracias por haberme acompañado durante estas tandas tan largas y tan entretenidas. Gracias por haber leído conmigo. Gracias por estar ahí en Telegram, en el canal, por sus comentarios, sobre todo en cada uno de estos videos que yo sé que son largos, así que se los agradezco
de corazón. Ustedes están aquí conmigo y mientras ustedes estén aquí, esto seguirá existiendo. Los quiero mucho, mis queridos Forbits, y ya solo me queda recordarles que Mami Forbits sube videos 2 veces a la semana, todos los jueves, videos súper random, y los domingos, hablando de libros, porque en este canal, los domingos, se habla de libros. ¡Chao!